Y lo que viene es pura y dura investigación. Nos sumergimos. Y nos sumergimos con toda la tecnología. Mira, yo le he dicho a Gonzalo Pérez Sarro, este querido amigo, que esto es como los chates extremeños. Bueno, y nosotros hemos estado allí. ¿Te acuerdas de la historia de la niña de comunión? Sí. En Valparaíso. Sí. Un sitio que ya no existe, lo que es la población. Quedan unas ruinas. Y todo lo que pasa alrededor es digno de un chate, pero en tierras extremeñas. ¿Vamos a investigar? Venga, vamos por ello. Prepárense. Alucinante el reportaje. Vean las imágenes, los resultados y ya verán ya. Peraleda de la Mata es un pueblo de Cáceres, ya pegando con Toledo. Es un punto que ha tenido una función clave desde siempre. Ha mantenido esa sacralidad y esa idea de magia, por llamarlo de alguna manera, por muchos motivos, y que además ha estado y todavía sigue estando bañado bastante por el misterio. Las ruinas que se ven hoy día, según se va en la carretera de Navalmoral a Guadalupe, a la parte izquierda, se conocen con el nombre de San Gregorio. Y son las ruinas de una iglesia antigua cuyo nombre era Santa María de la Mata. Se dice que allí se apareció la Virgen de la Campana de la Mata, que era la patrona de la zona, un punto de peregrinación muy importante en la diócesis. Hasta que aparece la Virgen de Guadalupe, fue el punto mariano más importante de la diócesis como peregrinación. La zona de Peraleda, al menos de siempre, ha sido un punto importante también desde el punto de vista religioso, mágico, ritual y de todo, vaya. Dicen mucha gente que al entrar en esta zona no se sienten bien, que sienten que ahí hay un tipo de energía extraño o que a ellos les afecta. Tiene mucha fenomenología, o sea, podemos hablar de hasta Guadalupe misma en ese recorrido, pero aquí se condensa en esa zona precisamente por su antigüedad muchas de las leyendas en unos casos y en otros sucesos con nombres y apellidos de casos ovni, fenomenología ufológica, también espectral, de gente que ha visto presencias e incluso un localizado lugar para desarrollar la actividad de grabaciones psicofónicas. ¿Por qué precisamente ese lugar es donde vuelve a ser un sitio donde la gente cree que pasan fenómenos raros que no son normales? En ese punto exacto es donde se hacían avistamientos de ovnis, incluso se vieron luces detrás de la torre de la iglesia en un periodo de tiempo relativamente corto, no sé si fue 1 año o 3 años o así. Pues es que empezaron rumores de que alguien ha visto un ovni ahí, luego ya empezaron a multiplicarse y hubo un montón de casos que hay algo raro ahí. Yo recuerdo un hombre contando que vino derecho de verlo y estaba fuera de sí. Él venía de haber visto algo extraño, una experiencia muy extraña y venía fuera de sí. Y lo había pasado ahí en Santa María. Yo, desde luego, vamos, que ni me lo esperaba ni me lo podía imaginar. Pero que yo pasé muchísimo miedo, también te lo puedo decir. Yo salí de Peraleda, dirección Navalmoral, que teníamos un cumpleaños, y iba por la carretera, y en el cambio rasante de al lado de la iglesia de San Gregorio, las ruinas que hay ahí, en el mismo cambio rasante vi aparecer una luz que de golpe y porrazo cayó sobre el coche, no llegó a caer encima, estaba a 1,5 metros, 2 metros por encima del coche. Se quedó por encima del coche, era el doble que el coche, aproximadamente, y era del color del agua de la lumbre, así escandescente. Fue durante 200 metros delante del coche y luego desapareció. No eras capaz de articular palabras del estado de nervios que tenía y llorando a todo llorar, porque no eras capaz de articular palabras, preguntándome qué me pasaba. Mucho miedo que llevaba encima. Un amigo mío que trabajaba, por cierto, en Madrid, en Atalbo, tuvo que ir a Navalmoral de madrugada a llevar a un cuñado a Navalmoral, a una comunicación, no sé si era tren o autobús. Y decía que al venir, precisamente al llegar a esa frondosidad, pues dice que sintió que el coche le empezaba a dar tirones, cosa más rara. Y claro, cuando llega ahí, se ve ya la torre y hay una pequeña subida, pero
Dice, chico, yo, ¿esto qué le pasa al coche? Cuando de pronto me dice, se ilumina todo eso y veo un artefacto que se eleva y sale y tal. Hay un caso, se remonta al año 1945, en el que un taxista muy popular, muy conocido en la zona, tampoco había tantos taxistas entonces, contaba con pelos y señales y además siempre sumido en el terror, en el pánico que aquello le causó, como al pasar justo en la subida que hay al llegar a las ruinas de la iglesia, como ve una figura blanquecina, vaporosa, que le deja extasiado, le deja mirándolo y viendo que aquello no era normal, era semitransparente, era algo difuso, y llega contándolo. Esto ya se conocían desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo, la aparición en unos casos de una moza que llamaban, cercana a la zona de la Torre de San Gregorio, entre Valparaíso, otra población ya desaparecida, y se hablaba de la aparición de esa mujer de blanco. Ahora, en nuestros tiempos, en el verano de 2019, dos personas magrebíes, dos cuñados, venían de trabajar del campo y regresaban a Peraleda de la Mata por la noche, y cuando ellos no conocían nada de esto, porque llevaban además muy poco tiempo en la zona, se encuentran con que en el arcén derecho hay una figura que en el momento en que ellos se aproximan, justo enfrente además de las ruinas, se aproximan a esa zona, esta figura avanza y se mete dentro de la calzada. Tuvieron que hacer una maniobra que les costó casi un accidente de tráfico y vinieron contando que era una figura, lo que más le llamó la atención primero, que era femenina y estaba desnuda, o creen que estaban desnudas, y que tenía el pelo larguísimo hasta el suelo, un pelo lacio, negro, oscuro, y ellos no sabían nada ni de leyendas ni de casos, como hemos contado, de sucesos reales con personas que han visto, han vivido el pánico en esa zona de las ruinas de la iglesia. Ha llegado la noche a Peraleda de la Mata, a las ruinas de la antigua iglesia de Santa María de la Mata, o también conocidas como las de San Gregorio, y vamos a iniciar la noche de investigación junto a los compañeros Luis Uriarte, Rafael Balaguer y Gonzalo Presarro. Pues Rafa, cuéntanos, has estado esta tarde haciendo distintas mediciones en la zona y ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues Carlos, mira, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo porque es algo que se comenta mucho en las investigaciones de los lugares asociados al misterio, que se acaban las baterías, ¿no? Pues a mí la verdad es que nunca se me habían acabado las baterías, pero hoy se me han acabado por dos veces, en dos ocasiones se han agotado. No son baterías, porque no son baterías recargables las que usa el geomagnetómetro, que son pilas de 9 voltios y eran pilas nuevas, y se han agotado dos de manera extraña, no me había ocurrido nunca antes en ningún otro lugar. Hoy he tomado pues 63 mediciones en un área de unos 100 metros alrededor de esta iglesia, de estas ruinas. Antes de entrar en la iglesia tenemos un valor de 31.000 nanoteslas, pero cuando cruzamos el umbral nos bajamos a 25.000. Hay una pequeña curva y ahí sí que registramos los valores más bajos de toda la exploración. Ahí nos hemos encontrado valores de 21.000 nanoteslas y 22.000 nanoteslas. Así que claro, estamos hablando de 21.000 a 36.000 y esos valores están realmente muy cerca. Así que sí que puede ser que personas muy sensibles al cruzar esa puerta de entrada en ese templo ya sufran algún tipo de experiencia, pero experiencia potente. Realmente puedes tener percepciones alteradas, sufrir alucinaciones visuales, olfativas, acústicas, experimentar sensación de presencia, todo eso en el recinto del mismo templo. Gonzalo, vamos a empezar la experiencia de aislamiento en las ruinas de San Gregorio contigo.
Hemos colocado ya una cámara de visión nocturna, tenemos aquí la grabadora de audio, parte esencial de las investigaciones que hacemos, y vamos a elegir el punto exacto donde te vamos a pedir que te quedes durante un tiempo sentado. El compañero Luis Uriarte te va a dar también un walkie por si en cualquier momento necesitas comunicarte con nosotros. Aquí, abrir y soltar, vale. Nosotros nos vamos a ir a un puesto de control que ha configurado Luis. De acuerdo. Y yo creo que poco más. Pues iniciamos la experiencia de aislamiento aquí, Muy Gonzalo. bien. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos dejado a Gonzalo. Y por lo que veo, Luis, tenemos una de las cámaras enfocando precisamente a la entrada al punto del aislamiento. Otra a la carretera, ¿no? De esas apariciones, supuestas apariciones que nos contaban los testigos. Este es el punto además donde está justo enfrente de la torre. Y tenemos justo la térmica apuntando también a la torre. Perfecto. Bueno, pues ya todo monitorizado, como le hemos dicho a Gonzalo, vamos a esperar a ver qué sucede. Tenemos el walkie aquí para, si sucede algo, estar en comunicación con él. Gonzalo, todo bien por ahora. Te acabamos de ver mover la linterna hacia uno de los laterales, hacia la torre. Sí, Carlos, es que he tenido en 2 ocasiones, la primera no me he movido porque ha sido 2 veces una sensación muy tenue, muy débil, de que algo me empujaba o me tocaba por la espalda, y previo en ambas ocasiones he oído o me ha parecido percibir el sonido de una campana lejana. No sé si ha sido físicamente real o ha sido una sensación. Compañeros, ahora me ha parecido oír perfectamente. Había tenido la sensación antes, pero no quería tampoco infundir una falsa alarma porque no era casi perceptible, pero ahora sí ha sido claro como las voces de mujeres de antes cantando, no sé, una especie, no se entendía, pero una especie de, no sé, del sonido precisamente de mujeres beatas en una iglesia cantando. Como un sonido lejano, Gonzalo. Efectivamente, lejano, pero esta vez, la primera vez ha sido muy corto, con lo cual he pensado que a lo mejor era el sonido del viento, pero ahora en dirección a esa zona de las ruinas, lo que tengo enfrente a la derecha, como proveniente de esa zona, como mujeres mayores cantando. No, aquí no hemos escuchado nada, Gonzalo. Qué reportaje más auténtico de nuestro compañero Carlos Largo. Gran trabajo Luis Uriarte, que monta ahí, no sé, parece un hospital de campaña casi tecnológico, ¿no? Ella estaba
Yo últimamente que ando un poco así nostálgico, ahí estaba, que yo llamo porque es la verdad, mi hermano extremeño Gonzalo Pérez Sarró, al que conozco hace casi 30 años, o prácticamente 30 años, de muchas aventuras. Ahí hemos estado juntos. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y me ha recordado viéndolo una cosa que yo te dije allí, pero que yo, claro, que es muy habitual en mí, no me acordaba. Al ver la torre, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué te dije? Yendo por la autovía, por la 5, íbamos hacia Valparaíso, una investigación que hicisteis al comienzo de temporada. ¿Qué hicimos? Estuvisteis tú, Carmen, Marisa y yo en Valparaíso, y al pasar por la 5, que se ve, además que es un lugar dominante en el que está, viste la torre y dijiste, ¡ochate! Y es cierto que tiene. Pero es que ahora viene en imagen ahora, ajá, gracias a la tecnología que no llevábamos en aquella ocasión, claro. que ahora se han llevado. Yo estaba viendo los planos y te juro que me daba el... ¡Wow! Es un poco chate extremeño, pero es que la fenomenología... Exacto, es que también coincide. Ahora me cuentas tu experiencia, ¿vale? De acuerdo. Me parece brutal, la experiencia personal. Y yo, ahora que los políticos dicen que tienen tanto miedo en poner la mano en el fuego por nadie, es normal en la política, pero yo, vamos, por un puñado nada más de esta mano, pongo la mano en el fuego en estos temas. Uno de ellos es Gonzalo, en cuanto a su absoluta honestidad, hoy hace 30 años. Si él dice algo, es que algo ocurre, algo pasa, tendrá explicación o no. La investigación de mi amigo es de hace 30 años o más, en esa zona concreta, y testimonios, y ya son muchos, que no hemos conocido, incluso testimonios que vienen del ámbito eclesiástico, Gonzalo. Exactamente, ahí siempre se ha comentado, he conseguido testimonios de muchas personas, algunas no quieren, pues siempre ves ese impedimento de no poder contar con ciertas personas, y esta fue una vital para mí, que intenté convencer, me lo negó, a sabiendas de que sí, de que le ocurrió, y es un sacerdote de allí de la zona de Navalmoral de la Mata, que junto a otra persona, estando dentro de un recinto que se visita muy a menudo, pues no sé, es un lugar como un paraje que atrae a la gente para visitar, son unas ruinas, pero aparte de eso ha sido un lugar campestre de visita. Y este hombre contaba que estando con ese amigo se tuvieron que salir del interior de estas ruinas porque comenzaron a oír voces. No hablamos de psicofonías, que también las ha habido, sino voces que ellos oían físicamente con sus oídos. ¿Tipo cántico? Exacto, eran murmullos, como unas conversaciones, pero jamás entendieron ni lo que era, porque además tampoco se detuvieron mucho tiempo, salieron, digamos, con cierto... Con miedo. El sacerdote estaba atemorizado y te lo contaba, pero claro, digamos un poco bajo secreto, ¿no? El relato venía de otra persona y de otro sacerdote también, que ha escuchado este testimonio, pero él en concreto no me lo reconoció, aun sabiendo por distintas fuentes. El cronista oficial de la villa también me lo había dicho, de Peraleda. O sea, eran varias y asegurándomelo. Sí, lo ha contado, pero... Oye, es lógico extraño, que no quiera. Gonzalo, la aparición de los dos trabajadores que vienen del Magreb y no conocen, ni está además en su mapa mental este tipo de leyendas, son diferentes. Allí también tienen leyendas, claro, y además leyendas que curiosamente los Dijin y los Jina y muchos en el Magreb, que es muy interesante, las ruinas arqueológicas son un lugar un poco a evitar, vamos a llamarlo así, quizá para las nuevas generaciones, ¿no? Lo sabe muy bien nuestro querido Nacho Ares. Son lugares porque lo extraño que ahí hubo danza en estos sitios todavía. Y las ruinas arqueológicas en la noche, le pueden preguntar a cualquier especialista en este ámbito, son lugares no a temer, sí a respetar. Y lo que ven es una figura, mira, yo tenía aquí, entre las muchas cosas, y no era por esto, pero una cosa, bueno, un libro, el de Davison, de los Yurei, los fantasmas de Japón, vean qué cara. Bueno, pues lo que ven es una imagen que parece de terror japonés. Una mujer desnuda, pero cuyo pelo llega hasta el suelo. Y así lo describieron, aterrorizados. Ellos, hay que decir que, bueno, a lo mejor convenía hacer, no lo sé, no soy quien para decidirlo, un capítulo sobre magrebíes. Es una zona donde hay mucha población por el trabajo, el campo, el cultivo, y están siendo testigos de cosas como, por ejemplo, la niña de la comunión, el caso que fuimos a investigar,
Ha habido un matrimonio con sus 2 hijos que ha visto a esta niña más recientemente que los casos que tratamos, y ellos fueron contándolo al pueblo. Eran pero vamos a ver, Gonzalo, espera, porque muchas personas no tienen por qué saber la investigación que hicimos hace 11 años. Exactamente. Que fuimos allí porque en este mismo territorio hubo un pueblo que ya no está, que es lo que le faltaba, un despoblado, igual Cochate, por cierto, un pueblo que ya no está, queda un torreón, queda una zona, y un técnico de la central nuclear nos contó algo impresionante que grabamos allí tú y yo. Exactamente, Gorgonio Fernández Naranjo fue testigo en 3 ocasiones, en el año 92 y al año siguiente en 2 ocasiones, de lo que era la presencia de una niña que jugaba en un camino. Él se la encontró en todas las ocasiones jugando como al escondite, algo. Él pensaba que algunos adultos habría por allí, sus padres, algún familiar, porque era en el ocaso del día. Esperó a ver si más adelante estaban los padres, y cuando regresó, al ver que no había nadie más, ya no estaba la niña. En una ocasión este hombre, en la tercera ocasión, le persiguió. Exactamente. Le preguntó, la niña echó a correr por una vereda, torció por otro camino, él salió detrás de ella preguntándole, ¿pero qué haces aquí sola? Intentando... creyendo que era una niña de comunión. Exacto. De verdad. Y cuando ya iba a alcanzarla, en el punto justo en el que iba a alcanzarla, esta imagen desapareció, pero no lo hizo evaporándose, desapareciendo ante su vista, sino que la imagen, digamos, que se cerró en un punto en blanco, como los televisores antiguos al apagarse, y ese punto de luz desapareció. Y cómo lo contaba de impactando este testigo, acostumbrado a un mundo mucho más tecnológico y nada que ver con esto. Pero Gonzalo, como investigó, y tú descubriste que ha habido algún accidente mortal con niña ahí. Hay 2 probables orígenes de este caso. Uno de ellos fue de un accidente justo en el kilómetro 174 de esta autovía, entonces era Nacional Quinta porque fue en los años 70, en el que iban 2 padres y la niña. El accidente fue mortal para la niña, los padres vivieron y venían de celebrar la comunión de ella en un pueblo de Extremadura. No debió morir en el acto porque si no estaría registrado en el ayuntamiento, y no hay registro de ello. En la hemeroteca no he encontrado nada. En el punto exacto. En ese punto exacto donde está la salida. Gonzalo, y lo que estás contando es que eran personas. Bueno, que había un caso anterior, con un carro, ¿no? Hubo un caso a principios del siglo XX, en 1910, por ahí, que Peraleda era la población más cercana a Torviscoso y a Valparaíso, 2 pueblos desaparecidos, pero entonces esas 2 poblaciones iban a hacer las ceremonias y todo allí. Hizo la comunión la niña y de regreso toda la comitiva hacia Torviscoso. Le sale un perro salvaje o un lobo, no saben definir qué fue, pero el caso es que las caballerías se espantaron, huyeron hacia adelante y en un recodo ya pararon y vieron que faltaba la mula con la niña que venía sobre ella. Volvieron y no la encontraron, y dicen que a lo mejor a partir de ahí surge esta historia de la niña desaparecida. Niña desaparecida de comunión y niña accidentada de comunión. Y ahora unos trabajadores del campo magrebíes que están allí haciendo su labor de jornaleros de tal, que han visto lo mismo. Exactamente, frente a la torre, lo de la niña de la comunión, en el mismo camino, vieron, dicen, ellos llegan al pueblo contando que han visto algo extraño, una niña al anochecer, vestida de blanco, pero con un traje muy antiguo, no lo reconocen como una vestimenta de ahora, y se lo cuentan a algunos vecinos. Enseguida todos los vecinos de Peraleda que conocen la historia dicen la niña de la comunión. Pero qué interesante esto. Los trabajadores de un mundo cultural, no solo religioso, sino cultural, que es diferente, que están trabajando en esa zona del Campo Arañuelo, también resulta que están viendo cosas, sea lo que sea esas cosas, pero están conectando. Quizá Rafa Balaguer tiene razón, ese gradiente, digamos, geomagnético cambia, y gente de otras culturas están viendo lo que los extremeños de otra época veían ahí, en el mismo sitio. Este caso, además, era ya de noche tarde, lo íbamos a hacer en Milenio Live, pero fue justo, me acuerdo que salía ya con el coche para las ruinas, y cuando estalló la pandemia, que dijiste vamos a cambiar el tema hoy, pues estos 2 trabajadores eran familia, pasan justo por delante de la torre y ven una figura. Unos, contaban que era desnuda o semidesnuda, un traje, un vestido ajado, ya viejo, como con roto, y con el pelo, es lo que más le llama la atención, moreno, lacio, hasta el suelo. Esta figura está en el Arcén.
pero justo cuando ellos van a pasar a sobrepasarla, da un par de pasos y se pone en mitad de la calzada. Tienen que hacer una maniobra de salirse por el arcén contrario y siguen a toda velocidad hacia Peraleda. Lo cuenta esa misma noche a su familia y al día siguiente pues lo comentan también a los vecinos de Peraleda más conocidos que tienen, y les dicen, pues ya ha habido más casos allí. Eso es interesante, es como el encuentro de dos culturas, ¿no? Una cultura que no tiene, digamos, ese tipo de apariciones de esta manera, está viendo lo mismo que otra cultura ha visto ya. Es decir, el misterio se representa y hablabas de un perro, no de los sucesos, y Luis Uriarte llevó incluso al perro para probar, ¿no? Son imágenes muy curiosas, si detectaba algo, si ocurría algo, ¿no? Sí, Rolo, que además es un perro pues buenísimo, de carácter muy afable, muy tranquilo, y es cierto que no quería atravesar. Pero esto es muy interesante porque siempre se ha contado, pero dijo Uriarte, oye, vamos a probarlo, ¿no? Claro. ¿Y dónde se detenía? ¿Dónde? Justo en la entrada, justo donde Rafa decía que había esa diferencia de gradiente en las mediciones que había hecho, ese brusco cambio, y donde, bueno, me senté yo un poquito más adelante. Oye, Gonzalo, tú tienes ahí documentos que indican, como ya sospechábamos todos, si Rafa Balaguer mide científicamente y resulta que hay una variación, habría algún día, él ya lo está haciendo, por cierto, Rafa, le mando un abrazo muy grande porque ha hecho un trabajo musical impresionante sobre música de las estrellas, alucinante. Pues Rafa mide 60 y pico puntos. El desnivel, vamos a llamarlo así, en esa franja. Bueno, pues resulta que coincide con lugares de culto o lugares donde no solo la gente hoy siente, sino que sentían antes, y por eso había advocaciones incluso de tipo mariano. Y ahí tienes los documentos, muy interesante. Sí, esta es la imagen única que existe de la Virgen de Santa María de la Mata. De ese lugar. Esta imagen ya ha desaparecido, desde luego, pero es la única imagen. Este es el libro donde se recoge pues el acta de Felipe IV, donde se dice que Navalmoral, como otros municipios, cobraron entidad propia de villa, y está recogido aquí. 1663, ya está la advocación a lo mariano, la aparición de algo. Fue anterior, sí. ¡Pap! Pero ahí ya registrado. Bueno, además es que junto a esto hay fueron romanas ya, se tienen vestigios romanos de una necrópolis al lado y unas aguas curativas que durante la década de los 20 y los 30 del siglo pasado fue un lugar de peregrinación para curación de todo el país. Gonzalo, Torviscoso y Valparaíso, que tú y yo hemos estado ahí, eso ya son aldeas que dejaron de existir, no por cuestiones misteriosas ni mucho menos, o pestes o tal, sino que se despoblaron. Sí, hubo enfermedades en muchas epidemias en Valparaíso, y aparte de eso es que estaba en una vía romana, Kaiser Augusta y Emérita Augusta, era el camino de un lugar al otro, entonces de mucho tránsito durante toda la historia, un lugar donde se apostaban muchos viajeros y gente indeseable que asaltaba, entonces se despobló, se despobló muchas veces por culpa de ser un sitio de mucho tránsito. Estaríamos toda la noche solamente para contar las historias. Oye, cómo llorar y llorar, decía el testigo, agradecemos un montón, personas que se han visto escoltadas en ese camino por luminarias, por figuras, por luces, que persiguen a vehículos. En tus cuadernos de campo, por no hacerlo muy largo, pero es que tendrías un montón de casos similares al que hemos visto. Ya no solo en este punto en concreto, sino toda la carretera, digamos la carretera que nace en el cruce con Navalmoral de la Mata hasta Guadalupe, comitivas que se ven por el arcén de personajes oscuros, la persecución a un repartidor de pan. Este es un caso curiosísimo que le persigue desde que sale de las aguas del Tajo esta luz, le persigue hasta Bonalde y Bordo durante varios kilómetros, a una distancia de unos 40 metros de su furgoneta. Cuando llega a esta población eso se eleva, este hombre para, vuelve a reemprender el camino por hacerlo más corto, y en una de las curvas de la carretera siguiente que coge se encuentra con una luz, ya no en la altura ni cercana, sino pegada al parabrisas,
y no recuerda más. Su siguiente imagen es de vuelta a Navalmoral, digamos, en sentido inverso en la carretera, allí donde había parado la primera vez. Y como decía este testigo, la sensación de una luz que se precipita sobre el vehículo. Exacto. No es ver algo de lejos, que bueno, hay una distancia. Me estoy acordando yo, Gonzalo, de la revista Stendek, la mítica revista española, digamos, de estudio científico, cuando se tenía ese interés, ¿no?, incluso por parte del ámbito más académico científico por el tema. Una de sus portadas míticas es un 127 y aparición en Navalmoral y un objeto siguiendo. Pero claro, podríamos hablar muchísimo más, pero ¿y qué le pasó a Gonzalo? Sabiendo todo el mapa, que como ven, si hay un lugar de poder o lugar extraño o lugar de esa fractura geomagnética mental, como ustedes quieran, desde tiempo inmemorial hasta hoy, o sea, el todo en este punto, como hay en otros puntos de España, pero este es clarísimo, y tú te pones ahí en la noche y... Bueno, yo le había advertido a Carlos, porque me pasa siempre, me da pudor que pueda sentir algo que no sea nada, y no quiero tampoco reflejar algo que pueda equivocar. Pero por otra parte también me ha pasado a veces que me he cohibido, lo he callado durante un periodo de tiempo y digo, no, lo tengo que decir, porque si lo he sentido, otra cosa es que luego se considere o se compruebe que hay o no hay algo, ¿no? Y aquí hablas de algo muy concreto, Gonzalo. Exacto. Yo lo que sí sentía varias veces es un empujón en la espalda, sensación que ya me ha pasado en otros sitios, como si me dieran con unas rodillas en la espalda. Y lo del cántico de las mujeres, una especie de letanía, se oyen las voces, pero no consigo tampoco saber qué es lo que dicen, pero es un cántico que no coordina muy bien las... Pero es como lo que le pasó al sacerdote, por tanto. Puede ser, yo lo he pensado después, que quizá es lo que ellos oyeran, esos cánticos. No, hay que decirlo, no se grabó nada, no se registró nada, todo clarísimo, la tecnología no registró nada. Ahora, el lugar... Pero nuestro compañero, cánticos como de letanía de Exacto, personas. Como si están, tampoco un grupo numeroso, sino 6 o 7 mujeres mayores, las voces me sonaban a eso, o cantando algo que no lo entiendo, ¿no? Ni siquiera sé perfectamente, sí sé de dónde provenían, de la parte frontal a la derecha, o sea que es que... Claro, está ubicado, no tienes el paneo hecho. Sí, pero sonó en 2 veces, la primera fue tan corta que no quise decir nada, pero en la segunda ya digo, bueno, sea o no sea nada, yo lo tengo que decir, claro. Hombre, claro, es que para hacer real lo que estamos haciendo. Pero también te he de decir que es un lugar sagrado o sacralizado en varias etapas, y algo que ha descubierto Ángel Castaño, que escuchábamos en la pieza, que es un círculo en la población de Peraleda de la Mata, una ciudad, o sea, una población de unos 1.400 habitantes, pero caótica, no hay ninguna calle y ninguna esquina que coincida, y sin embargo, desde lo alto, en una visión aérea, ve que hay un círculo en el que existen 4 plazas, como si fueran 4 puertas, que fue primitiva, la primitiva Peraleda podría ser, y hay un eje que va, no está orientado en norte, sur, este y oeste, como los celtas o los romanos, sino que va en otra dirección. Él despliega ese eje y ve que va justo a la iglesia de la población, que sería posterior a ese círculo, y justamente desdoblando ese eje cae justo en la iglesia, con lo cual tenemos que hacía una cruz griega se transforma en una cruz latina. Se haría con intención, pero es que si prolongas va justo a Santa María de la Mata, a las ruinas que estamos hablando, y si prolongas en todo el país llega a Santiago de Compostela, a la catedral, con lo cual estamos hablando de algo que parece intencionadamente... Bueno, muy a tienza, ¿no? Muy a tienza, es decir, quizá. La situación de los templos sagrados españoles, midiéndolos hoy en día, según decía Tienza, este gran amigo de la historia que nos dejó tantas obras, casi con escuadra y cartabón podríamos ver ubicaciones que hoy nos parecen sorprendentes y que para aquella época no lo eran. Ahora lo que sí sabemos es que este es el típico lugar, Gonzalo, donde todo lo que tiene que ver con los clásicos del misterio se concentra. Así que estoy seguro que el espectador está agradecidísimo de un tema tan clásico y que
Lo que te quería decir es que, tienes ahí una compilación impresionante. Yo me ponía a hacer un trabajo solo sobre este sitio. Porque con todo lo que hemos visto, yo personalmente haría un trabajo solo sobre este sitio. Y nadie lo conoce mejor que tú. Gracias, amigo Gonzalo. Mis crónicas del misterio, el experimento maravilloso en YouTube que hace mi hermano extremeño Gonzalo. Mis crónicas del misterio, mucha suerte, amigo. Gracias. Historias como esta, pero de verdad, es para ponerse a trabajar solo en este sitio, porque más capas de misterio entrelazado, difícil, ¿eh? La verdad es que sí, son de estos casos que según vas avanzando en la investigación, van surgiendo... ¿Y por qué no hacemos una cosa? Dime. Para ayudarte en esa labor, si la quieres hacer. ¿Vías de contacto? Ajá. El lugar está clarísimo, ¿no? Interesante. Y a ver qué nos llega, porque puede que mucha gente que no haya querido decirlo se haya sentido cohibido, pero al ver lo que ocurre diga, oye, este es mi testimonio, y a lo mejor puede ser tremendo para continuar ahí la labor. Gonzalo, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Como siempre, amigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.